El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Padre amado, muy buenos días. Aquí estamos como cada mañana cumpliendo la cita. Sé que tú has preparado este banquete, esta mesa para que nosotros, tus hijos, podamos venir a deleitarnos y a escuchar cuál es el consejo tuyo, cuál es la dirección, qué es lo que tú demandas para nosotros hoy. Es algo maravilloso el que tú pongas tu mirada en nosotros. Sabemos que no lo merecemos, pero tú lo haces por el gran amor que nos tienes. Que este día sea una preciosa oportunidad para conocer el amor tan grande que tú nos ofreces a diario, para que de nuestro corazón pueda fluir una genuina adoración. Es aquella adoración que fluye no por las cosas que podamos recibir de parte tuya, sino aquella adoración en espíritu y en verdad, que sencillamente entiende ese amor que te llevó a ti a entregar tu propia vida para salvarnos, para rescatarnos. Tu palabra dice que andas buscando adoradores, y aquí están esos adoradores, que te adoran en espíritu y en verdad. Gracias por lo que has venido haciendo cada día a través de tu palabra en nosotros. Cada día que pasa, después de cada palabra recibida, tú nos permites conocerte más. Y el amor que sentimos hacia ti sigue creciendo. Y te damos gracias, porque haberte conocido, Señor, es lo mejor que nos ha podido pasar a nosotros. Muchas gracias. Estamos inmensamente felices de poder estar aquí, agradecidos contigo porque eres el dador de la vida. Sin ti no pudiéramos ni siquiera levantarnos de las camas. Pero es tu misericordia la que nos alcanza cada mañana. Es tu amor el que nos abraza todos los días y nos da la fuerza para continuar. Nos ayuda a levantarnos para no quedarnos postrados ante el dolor, ante las adversidades, ante los momentos difíciles que a veces tenemos que atravesar en la vida. Gracias por estar aquí. Dijo Moisés, si la presencia tuya no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Porque lo más importante para Moisés era tu presencia. No era la tierra de las promesas. No era porque iban a encontrarse con un lugar donde fluía leche y miel, no era por recibir bendición. Para Moisés la más grande bendición era tenerte a ti. Y hoy te expresamos lo mismo. La más grande bendición no es que tú resuelvas nuestros problemas, que tú nos saques de las dificultades en las que nos encontramos. La más grande bendición es que tú estés con nosotros. La más grande bendición es que tú nunca te vayas de nuestras vidas. Por eso te rogamos que nos ayudes cada día a ser mejores, a quitar, a cambiar
lo que nos sirve en nosotros para que en el trono de nuestro corazón te sientes solo tú, mi Señor. Eres bienvenido a este lugar. Eres bienvenido a nuestras casas, eres bienvenido a nuestras familias. Quédate, mi amado, y nunca te vayas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por estar aquí en medio de nosotros y por hacer todo lo que haces. Gracias por cada respuesta. Gracias por cada milagro. Gracias por cada palabra revelada. Gracias por tu poder. Gracias por tu sanidad, por tu liberación, por tu paz, por tu Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por este amor que has colocado por tu palabra. Gracias por estar aquí, mi amado. A ti el honor, a ti la gloria, a ti la honra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Buenos días, preciosa familia de verdades eternas. Dios me los bendiga en gran manera. Ustedes hacen parte de una generación que ama la palabra. Y ahí está el secreto de todo. Yo les contaba que hubo un texto que impactó mi corazón, porque cuando nosotros empezamos a caminar con Dios, nos hacemos muchas ideas de cómo será Dios, y realmente muchas personas llevan años en la iglesia y no tienen la certeza de haber conocido a Dios. Algunos creen que es una emoción, algunos creen que es una luz, pero cuando leí el libro de Juan capítulo 1, verso 1, eso cambió mi vida. Porque entendí claramente que Él es la palabra y dice, al principio era el verbo o la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¡Ay! ¿Cuál es Dios? La palabra era Dios. Y eso lo entendió aquella mujer que vivía en Sunem. Dice que ella veía que el profeta todos los días pasaba. El profeta es el portador de la palabra. Y ella dijo, yo necesito que ese profeta o ese portador de la palabra venga a mi casa y se quede a almorzar aquí, a cenar con nosotros. Ella quería la palabra en su casa. Y efectivamente invitó al profeta. Como ustedes invitan cada mañana en sus casas a la palabra de Dios. Ni siquiera es Humberto, es a la palabra de Dios, a través de sus dispositivos móviles. Esta mujer invitaba al profeta. Y el profeta se quedaba allá. Y un día dijo, habló con el esposo, mira mi amor, vamos a hacerle a ese profeta un cuarto, un aposento. Le vamos a colocar una cama, un candelabro y una silla, para que cuando él venga, cuando el portador de la palabra venga, no venga por un rato, coma y se vaya. Yo quiero que ese hombre de Dios cuando venga se quede en mi casa, allí, viviendo con nosotros. ¿Cuál es la enseñanza detrás de todo esto? Que la pasión por la palabra en cada uno de nosotros nos debe llevar a ese nivel de anhelar que la palabra de Dios viva y se quede morando en nosotros y nunca se vaya. Yo los felicito porque a través de todo este tiempo que he visto personas que han decidido voluntariamente, no porque tienen que hacerlo, han decidido voluntariamente hacer un aposento en su corazón para que la palabra de Dios more en sus vidas. Y esto es algo que Dios honra de manera poderosa y de manera sobrenatural. Dios les bendiga a todos los que están allí conectados y que esa actitud, porque al recibir al profeta, al recibir la palabra, a quien estamos recibiendo es a Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde en esta nueva jornada que comienza. Gracias damos al Señor por todo lo que hace. Padre amado, aquí estamos como cada mañana, anhelando poder oír tu voz, no solo recibir el conocimiento de tu palabra, porque no sirve de nada tener conocimiento, sino la revelación de tu palabra que nos lleve a obedecer tu palabra, a vivir por ella. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Gracias, Señor. Amén y amén.
Hoy el tema que vamos a estar compartiendo, mis amados, tiene como título: El pastor de Jehová es herido. El pastor de Jehová es herido. En el libro de Zacarías, en el capítulo 13, en el verso 7 dice la palabra, Zacarías 13:7: Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Tal y como veremos en este y los siguientes 2 versículos, Zacarías, el profeta, pasó de los falsos profetas que supuestamente fueron heridos en casa de sus amigos al profeta verdadero, a Jesús, que fue realmente herido en la casa de sus amigos en Israel. Esta profecía de Zacarías hace referencia a acontecimientos pertinentes al primer advenimiento del Mesías y su crucifixión, mientras que en los siguientes versículos se referirá al segundo advenimiento y al remanente judío en la segunda venida. El versículo que acabamos de leer nos recuerda al que ya leímos en el verso 10 del capítulo 12 del libro de Zacarías, que lo estudiamos ayer. Miremos de nuevo, por favor. Zacarías 12:10. Aquí dice: Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, llorarán. Dios habló por medio del profeta Zacarías. En este versículo, para referirse al así llamado pastor verdadero, aquel buen pastor que da la vida por sus ovejas, aquel hombre poderoso a quien identifica como su colaborador más íntimo. Cuando la Biblia dice hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, se refiere a que quien debía ser realmente herido era el pastor malo o necio, y no el buen pastor, cuya muerte ya había sido determinada desde antes de la fundación del mundo. En cuanto a las ovejas, muchos son los intérpretes que las identifican con los discípulos de Jesús, que lo abandonaron después de su arresto, incluido Pedro, quien le negó 3 veces. Y cuando menciona y haré volver mi mano contra los pequeñitos, se refiere, según los mismos eruditos, al igual que a los pobres del rebaño, al remanente de creyentes entre los judíos que fueron fieles al Mesías después de su crucifixión. La frase final del versículo, y haré volver mi mano contra los pequeñitos, puede parecernos contradictoria. El propio Señor se vuelve contra sus fieles. Nada más lejos de la realidad que esto. Los indicios apuntan que estos, sus pequeñitos, sufrirían persecución como finalmente sucedió. Aunque también podría traducirse como y haré volver mi mano sobre en lugar de contra los pequeñitos, lo cual aludiría a la protección de Dios sobre estos. Generalmente,
Cuando muchos se encuentran en la palabra de Dios con una afirmación como esta: el pastor de Jehová es herido. Aquí dice el título de esta porción de la palabra. Si usted ve en su Biblia, es el título de este mensaje que estamos compartiendo. El pastor de Jehová es herido. Y cuando nos encontramos con una frase como esta, el pastor de Jehová es herido, solemos mirarlo con cierta indiferencia, como si se tratara de cualquier cosa. Pero es bien sabido que nada de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras quedó registrado ahí por casualidad, sino con un propósito específico. De manera que si la Biblia habla de las heridas de su pastor, el pastor de Jehová es herido, es porque intencionalmente, óigase bien, intencionalmente, el Señor quería que usted y yo profundizáramos en este tema, que no es un tema menor. Pero ¿por qué el Señor habló de las heridas de su pastor? El pastor de Jehová es herido. ¿Será que esas heridas que le causaron a Jesús, su pastor, esconden algún secreto? El pastor de Jehová es herido. Lo más seguro es que sí guarden algún secreto. Y hoy le pedimos al Espíritu Santo que con su ayuda lo podamos descubrir. Atentos, por favor. Lo primero que encontramos es que esas heridas causadas a Jesús tenían un propósito. Y el profeta Isaías lo dejó muy claro, Isaías 53. Miremos Isaías 53, versos del 1 al 6. Mire lo que dice aquí. Isaías 53, del 1 al 6. Aquí dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4. Ciertamente, iglesia, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta profecía de Isaías, cada vez que tenemos contacto con ella, nos confronta y nos quebranta. Cada vez que la leemos, porque nos podemos dar cuenta que el peor momento que vivió Jesús, el Hijo de Dios, aquí en la tierra,
fue por nuestra causa. Fue por sus pecados y los míos. Fue tan humillado al cargar con nuestros pecados, tanto así que fue la única vez que llamó a su Padre Dios y no Padre como siempre lo hacía. Todo Isaías 53, ojalá usted pueda profundizar en él. Es estremecedor. Jesús aún no había nacido, pero proféticamente ya Isaías, conocido como el quinto evangelista, ya hablaba de todo lo que el Mesías iba a sufrir en ese madero por nuestros pecados. Pero en el verso 5 descubrimos el propósito de las heridas que le causaron a Jesús. El título del mensaje es El pastor de Jehová es herido. Y uno puede pasar de largo. Pero ¿por qué dice el pastor de Jehová es herido? ¿Por qué Dios quiere que profundicemos en las heridas de Jesús? Y hoy vamos a adentrarnos en las heridas de Jesús. Isaías 53:5. Vamos a mirar ese texto solamente, por favor. Isaías 53:5. Mire esto. Con el Espíritu. Dice la palabra aquí. Mas él, herido, aquí está la palabra herido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, sí, por las suyas y las mías. Otra frase que hay que destacar aquí es, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Me estremece esto. Esto cambió mi vida cuando lo pude entender, porque yo decía, siento que no le importo a nadie, que no soy valioso para nadie. Y cuando Dios me hace comprender que Él fue molido por mis pecados, sin yo merecerlo, siendo lo peor, yo dije, wow, nadie me ha amado tanto como Él, y por eso vivo tan apasionado por Él, y por eso lo único que le pido a Dios es que me dé vida para seguir predicando de su amor. No porque Él me dé un empleo, no, eso no tiene nada que ver. Es eso. Es que murió por mí, tomó mi lugar, derramó hasta la última gota de su sangre, sufrió y padeció por mí. En la cruz Jesús no estaba sufriendo por sus propios pecados. Él fue afligido por su pecado y el mío. Fue abatido por nuestras transgresiones, dice la palabra. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El profeta Isaías puso eso en claro siglos antes de que Jesús muriera. ¿Quién mató a Jesús? La gente aún hoy sigue debatiendo si fueron más culpables los judíos o si fueron más culpables los romanos. Otros dicen que todos somos culpables, ya que Él murió por nuestros pecados. Pero Isaías dice algo estremecedor. Isaías dice que Jesucristo fue azotado, herido y abatido por Dios. Óigase bien, por Dios. Fue Dios quien puso todos nuestros pecados sobre Jesucristo. ¿Por qué Dios? Porque Dios es el juez del mundo entero. Solo Él tiene la sabiduría para determinar el castigo apropiado para nuestro pecado. Y Dios dio ese castigo a su Hijo, para que usted y yo no tuviéramos que sufrirlo. Eso no quiere decir que Dios sea un padre cruel y sádico.
Más bien significa que Él es un Padre compasivo, un Padre misericordioso, que hizo todo lo que pudo por perdonarnos, aún entregar a su propio Hijo. Ningún sacrificio ha sido suficiente, ni será suficiente para el pecado del mundo entero. Ningún sacrificio habría sido moralmente perfecto. Un cordero sin mancha, para Dios llevar a cabo su justo juicio sobre nuestro pecado y también perdonarnos, se hizo un perfecto sacrificio humano. El Padre envió a su único Hijo para que muriera en nuestro lugar. Primera de Pedro capítulo 3, verso 18. Primera de Pedro 3, 18 dice: porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Fue por amor a ti y a mí. Alguien dijo: lo que sostuvo a Jesús en el madero no fueron los clavos que le colocaron en sus manos y en sus pies. Lo que sujetó a Jesús en el madero fue su amor por ti y por mí. No era otra la razón. La única manera de tener paz con Dios era que Jesucristo fuera castigado por Dios, aunque era inocente. Por sus azotes, esas heridas provocadas por la flagelación, somos sanados espiritualmente. Gracias a que Él sufrió, somos justificados ante Dios. Romanos capítulo 3, verso 24. Romanos 3, 24. Dice aquí: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A través de su muerte nos justificó. Nadie podría justificarse por sus propias obras, pero Él lo hizo tomando nuestro lugar. Isaías dice que todos necesitábamos ser justificados ante Dios. Todos éramos como ovejas errabundas que se habían descarriado. Todos habíamos seguido nuestra propia senda de pecado. Pero el Señor tomó toda nuestra iniquidad y la puso sobre su Hijo Jesucristo. Esa es la asombrosa realidad de lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo como sustituto por los pecadores. El Inmaculado se ofreció a sí mismo por los pecadores. Ningún otro ha hecho eso. Todos hemos pecado, pero cada uno de nosotros que confía en Jesucristo ya ha sido pagado ese pecado. Cuando ponemos la confianza en Cristo, su muerte se aplica a nosotros. Nuestros pecados son cubiertos para siempre y recibimos su justicia como un regalo. Esa gran verdad hace que nos regocijemos plenamente, ya que lo que Dios hizo en la cruz nos salva de la condenación eterna y nos da eterna paz con Dios. Muchos llegan a pensar que la película de Mel Gibson, no sé cuántos tuvieron la oportunidad de verla, La Pasión de Cristo, era exagerada en la manera como mostraba el castigo a nuestro Señor. Que esta película es un poco morbosa en el dolor y la sangre que se derramaba. ¿Se acuerda cuando le estaban dando los latigazos?
La Biblia habla que el látigo de Roma le dieron 39 latigazos y ese látigo tenía incrustaciones de hueso y de metal. Y cada vez que le daban un latigazo a Jesús, rasgaban su carne. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Y les decía, cuando miramos la película decimos es demasiado exagerada la sangre que se derramó, pero cuando por las Escrituras entendemos lo que verdaderamente pasó, pienso que antes se quedó Mel Gibson corto. Tendríamos que buscar un molino donde meter toda la carne de nuestro Señor Jesucristo y molerla. Y de esa manera poder mostrar el castigo de una manera real. Isaías 53, 4, 5 dice, Isaías 53, 4, 5, dice, ciertamente, esto no es mentira, no dice llevará, así que el que está enfermo, tome esta palabra que es una palabra de Dios para su vida, tómela. Aquí en la Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades, incluyendo la enfermedad que usted está padeciendo en este preciso instante. Ya la llevó, no dice la llevaré, la llevó. Si tú lo puedes creer, aprópiate de esta palabra y confiesa tu milagro de sanidad, porque Él ya lo hizo. Él se llevó nuestras enfermedades, llámese cáncer, sida, cualquier tipo de dolor, se la llevó. Él llevó nuestras enfermedades, dice, y sufrió nuestros dolores. Ay, es que me duele porque me destrozaron el corazón. Él sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Y dice, molido, así como cuando usted muele algo, la carne, ¿verdad? Molido por nuestros pecados. No fueron unas palmaditas que le dieron a Jesús. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ay, pero si aquí dice que fuimos curados, ¿yo por qué estoy enfermo? Porque usted no ha creído la palabra. Si la Biblia dice que por su llaga fuimos curados, yo lo creo en el nombre de Jesús, y el dictamen médico me podrá decir una cosa, pero la última palabra la tiene Él. Yo le creo a Él. ¿A quién le crees? Literalmente, fue molido. Molido. ¿Alguna vez ha visto carne molida? Bueno, Él fue molido. Pero ¿quién propició esto y por qué? Es innegable que este fue un plan del Padre Dios. Isaías 53:10. Mire qué dice. Isaías 53:10. Mire lo que dice aquí. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Esto fue un plan de Dios. Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento, su propio Padre. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aunque nos cueste creerlo, todo lo que Jesús padeció durante su crucifixión fue planeado por su propio Padre. ¿Pero por qué? Vayamos a Romanos capítulo 8, verso 3. Romanos 8:3. Mire todo lo que Jesús padeció y nosotros muriéndonos y que porque no tenemos para pagar el recibo de la luz. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso tenía que suceder. A través de la muerte de Jesús, Dios condenó el pecado, el suyo y el mío. Ningún ser humano podía cumplir la ley de Moisés por nuestra carne débil de pecado. Entonces Dios envía a Jesús en forma de carne, también débil al pecado,
pero por causa del pecado, para vencer al mismo pecado. Porque aunque Jesús fue tentado por el mismo Satanás en el desierto, nunca falló. Y de esa manera pudo conquistar lo que usted y yo nunca pudimos hacer. Segunda de Corintios 5:21 dice, Segunda de Corintios 5:21 dice la palabra, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios condenó al pecado en la carne, por lo cual Dios, mostrando el aborrecimiento del pecado que está en la carne, convierte a Jesús en carne molida. La Biblia dice, molido por nuestros pecados. Cada latigazo que le desgarraba la piel, cada espina clavada en su frente, cada clavo que perforaba, mostraba el desprecio del Padre por el pecado, porque Jesús se llevó nuestros pecados en su cuerpo, en su carne. Por eso el Padre muele la carne de su Hijo. Y esto me deja pensando, ojo, si eso hizo con Jesús, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lo que Jesús padeció en el madero es un testimonio fiel del suplicio que le espera a todo hombre pecador, si éste no se arrepiente de sus pecados. Ese es el mensaje de la cruz. Afortunadamente, sí, el pecado no es algo menor, porque la gente dice, no, yo puedo pecar y no pasa nada. Lo que recibe uno por el pecado es muerte. Eso dice la Biblia. La paga del pecado es muerte. Afortunadamente, Jesús tomó en la cruz el lugar que nos correspondía a nosotros. Éramos nosotros los que íbamos a terminar así. Pero Jesús dijo, no. Humberto, no vas a tener que ir tú a la cruz. Pero Señor, yo he sido un vil pecador toda la vida. No. Tú has creído en mí y yo voy a tomar tu lugar. Déjame morir por ti. ¡Wow! Reflexionemos en lo que significa el pecado para Dios y en el precio que se ha pagado por él. La gente dice, no, un pecadito de vez en cuando no hace daño. La paga del pecado es muerte. Y eso fue lo que Jesús recibió en la cruz, dejándonos el mensaje a nosotros. Todo el que peca le espera esto. Y la gente no entiende todavía lo que pasó en la cruz. Por algo lo llaman el Salvador. Las heridas de Jesús trajeron tiempo nuevo a nuestras vidas. Me llama la atención que cuando nos comienza a sobrevenir un poco de tribulación, porque tenemos algún tipo de problema, en la casa, con nuestros hijos, en las finanzas, comenzamos a quejarnos de todo. Nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué Dios esto y por qué Dios lo otro? Y pare usted de contar. Y me llama la atención porque dice en este versículo 5 que desde el inicio Él había sido sometido a prueba por causa de nosotros. Todas sus heridas fue por nuestra causa. Fuimos los culpables, fuimos los responsables. Nuestros pecados llevaron a Jesús a ese suplicio. Isaías 53:5, de nuevo. Dice, mas Él herido fue. ¿Por qué fue herido? ¿Porque Jesús era un pecador? ¿Porque Jesús no tenía propósito en la vida? ¿Porque le salió el mal, el plan de redención que vino a ser en este mundo? No, Él fue herido por nuestras rebeliones, la suya y la mía. Él fue molido por nuestros pecados, no por los pecados de Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados.
Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tú permites? ¿Dónde estabas tú? ¿Por qué permitiste que mi hijo muriera? Y dice el Señor, yo estaba en el mismo lugar que estaba cuando mi hijo Jesús estaba muriendo. Por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Cuánto cuesta la sanidad? ¿Cuánto cuesta la sanidad? Sin lugar a dudas, no tiene precio. Poder estar sano de dolencias y enfermedades es algo que en muchas ocasiones damos por sentado y olvidamos su inmenso valor. Hasta que no nos encontramos con dolencias y enfermos, no damos a Dios gracias por la sanidad que tenemos. Solo empezamos a valorar la sanidad cuando nos enfermamos. Mientras tanto, damos por hecho que todo lo merecemos en la vida. Este es un muy buen, precioso día para agradecer a Dios por nuestra sanidad. Y para apropiarnos de esta palabra hoy, ciertamente llevó Él. Ay, que es que cáncer, que COVID, no, la Biblia mía dice que Él llevó la enfermedad, llevó el cáncer, llevó el SIDA, Él llevó los problemas en mis pulmones, Él sanó mi sangre, Él sanó mi piel, ya lo hizo. La Biblia nos dice claramente que debido a la valentía de Jesús, al soportar la cruz, al morir, para que nosotros podamos vivir con ello, y con ello, como dice Isaías, darnos sanidad, pagar el precio de nuestra paz, perdonar nuestros pecados y traernos libertad, como está escrito en la carta a los Filipenses. Le fue dado a Jesús por parte del Padre un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses, capítulo 2, versos del 8 al 11. Filipenses 2, del 8 al 11. Dice la palabra. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Verso 10, para que en el nombre de Jesús, es el nombre de Jesús, no el nombre de San Pepito, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Verso 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por lo tanto, hoy podemos creer sin dudar y confesar por medio de la fe, Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Las enfermedades tienen muchos nombres, pero la sanidad tiene un solo nombre, el mayor de todos, Jesús el Mesías. La violencia y los problemas podrán tener muchos nombres, pero la paz, solo un nombre, el mayor de todos, Jesús, el Salvador del mundo. La palabra también nos dice en la carta de Efesios que como iglesia que somos, pues el creyente es la iglesia de Cristo, morada del Espíritu Santo. Por ello debemos vivir en santidad unidos a Él. Efesios 1:19. Efesios 1:19 al 23. Dice, ¿y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, verso 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, verso 21, sobre todo principado, escuche bien, su Jesús venció sobre todo principado y autoridad
y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. No hay otro como él. Verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Verso 23. La cual es su cuerpo. O sea, usted y yo somos el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Wow. Por lo tanto, vivamos hoy agradecidos, sabiendo el costo de nuestra sanidad y nuestra paz. Por eso dice, el pastor de Jehová es herido. Pero si usted lee eso ahí y no profundiza, nunca va a entender. Recordando siempre por la fe el poder que opera en la iglesia, por medio de aquel que es nuestra cabeza, el Señor nos dio autoridad a nosotros. Jesús, Señor nuestro. Manteniendo la fe, es importante que hoy nos levantemos en agradecimiento, entendiendo que aquel que todo lo puede es nuestro Señor. Sí, en su nombre tenemos autoridad y poder, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Creemos que Jesús sufrió cuando fue llevado a la cruz, pero yo creo que siempre se enfrentó al sufrimiento. En la Biblia lo podemos comprobar. Los judíos muchas veces lo hirieron con palabras ofensivas. Les dijeron que hasta era Belcebú, que era el demonio. Por ello dice la palabra varón de dolores. No solo por el dolor físico al que fue sometido, sino por la serie de dolores y heridas a las que fue sometido. Y necesitamos entender esto. Pero nuestro Señor fue herido de todas las formas posibles para que nosotros, sus hijos, no tengamos que experimentar el dolor, porque Él ya saldó la deuda. Mira, cuando a Jesús le metieron esa lanza en su costado, dice que salió sangre y agua. Los expertos aseguran que cuando de un corazón sale sangre y agua es porque ese corazón explotó. ¿Sabes por qué el corazón de Jesús explotó? El corazón de Jesús explotó para que tu corazón fuera sanado. Ay, es que a mí me hirieron, a mí me fueron infiel, a mí me traicionaron, a mí no hacen sino rechazarme. Todas esas heridas Él las llevó para que tú no tuvieras que sufrirlas. Si hay heridas en tu corazón que necesitan ser sanadas, aplica la sangre que Jesús derramó de su costado. Esa sangre trae sanidad a tu corazón. Esta alegoría de Isaías me impresiona. Dice, como raíz tierna en tierra seca. Imagínese una raíz tierna, tiernecita. ¿Se imagina usted esto? Una raíz tierna, buscando agua, y no encontrarla en un lugar donde no hay. Ese era Jesús. No llegamos a entender ni una pequeña porción el sufrimiento y la vergüenza a la que fue expuesto nuestro Señor Jesucristo. Imagine usted al ser más poderoso de todo el universo, que no tenía falta de nada, a tener necesidad. ¿Imagina usted la vergüenza de tener que ser limpiado o cambiado de niño? Él no tenía que pasar por eso, pero lo hizo por nosotros. Y aún haciendo esto de manera voluntaria, dice que nosotros le tuvimos por castigado y humillado de Dios. La gente dice, ay, pobrecito, lo que le pasó a Jesús. Es decir, aún dijimos por causa de sus pecados. Es decir, se lo merecía. Cuando lo crucificaban y lo clavaban y le clavaban sus manos y sus pies en aquella cruz, el pensamiento de muchos es que estaban crucificando a un blasfemo, cuando en realidad el Salvador lo estaba haciendo aún por ellos. Dice la Biblia que Jesús dijo, Lucas 23:34. Esto dijo Jesús, Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Wow. Yo quisiera pedirle a producción que nos ayude
a recrear un poco las imágenes crueles de esta película, La Pasión de Cristo, para que nos imaginemos, para que tengamos un poco más claro qué fue lo que Jesús padeció por amor a ti y a mí. Atentos, por favor. Quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, de dolores, experimentó quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y batido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado adero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Todo el dolor que Jesús padeció fue por el bienestar de nosotros, para que la enfermedad no tenga legalidad, o el pecado y la muerte no tengan legalidad de ningún tipo en nuestra vida, porque Él saldó la deuda impagable que teníamos. Quiero terminar con esto. Las heridas que Jesús padeció en su crucifixión nos libraron del pecado y la eterna condenación. Alguien tiene que entender esto. El pastor de Jehová es herido. Padre amado, gracias por traer a nuestra vida esta revelación tan fundamental y tan importante. Nosotros muchas veces a diario somos expuestos a problemas en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia, y pensamos que lo que nos está pasando es lo peor que nos pudo haber pasado. Por eso muchas veces se pierde la adoración, la gratitud, la búsqueda de la presencia, porque pensamos en nuestro corazón, si Dios verdaderamente nos ama, ¿por qué permite que nos pasen todas estas cosas? Pero tú hoy vienes con tu palabra y nos haces entender que nada de lo que nosotros podamos vivir en la vida se puede comparar con el dolor y con el suplicio que tú tuviste que soportar por amor a nosotros. Cada latigazo fue por causa de nuestros pecados, fue por nuestras transgresiones, fue por nuestras rebeliones. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. Hoy es un día de derramar nuestro corazón al haber entendido el amor tan grande que el Padre tiene por nosotros. Ninguno de nosotros es capaz de entregar a su único hijo para que muera, pero el Padre lo hizo por amor. Hubo un momento en el que el Padre, por el pecado del mundo que estaba ahora en la humanidad de su Hijo Jesucristo, le dio la espalda a su Hijo. Y el Hijo tuvo que clamar: Padre, ¿por qué me has abandonado? Muchos han sufrido heridas por el abandono, por la traición, por el menosprecio, por el rechazo. Debes saber, Jesús ya lo vivió.
Él ya lo vivió, para que tú no tengas que vivirlo. Padre, solo hoy podemos decirte muchas gracias. Ayúdanos a entender esto, para poder cada día buscarte con pasión y amarte sin reservas. Porque no merecemos tanto amor. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. Muchas gracias, porque en esa corona de espinas te llevaste la maldición de los espinos y abrojos. Te llevaste mi ruina, mi escasez, mi pobreza. A través de esos latigazos, por tu llaga yo he sido sanado y hoy recibo sanidad. Sanidad de mi alma quebrantada, sanidad de mi espíritu, sanidad de mi cuerpo. Hoy tú me haces libre del yugo esclavizador de la enfermedad y me declaro sano. Gracias. Gracias por llevarte mis pecados, por perdonarme sin merecerlo. Ayúdame, Señor, a poder tener esa revelación de la cruz y apasionarme por ti todos los días de mi vida, por lo que tú has hecho. Gracias, Señor, por tanto amor, por darnos un valor cuando nosotros mismos pensábamos que valíamos algo. Tú dijiste, eres tan valioso para mí, que el precio que estoy dispuesto a pagar por rescatarte de donde estás hundido es dar mi propia vida. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte, mi Jesús? Muchas gracias por tu sangre, que hoy nos libera, que hoy nos sana, que hoy nos limpia, que hoy nos restaura. Gracias por lo que estás haciendo en medio de nosotros hoy. Yo te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Nadie nos ama como Él. Nadie. Esto no es religión. Es entender el amor de Cristo por nosotros, lo que tiene que llevarnos a apasionarnos todos los días por Él, a buscarle, porque Él lo dio todo. Deberíamos también estar dispuestos a entregarlo todo. Gracias. No olviden, las heridas que Jesús padeció en su crucifixión nos libraron del pecado y la eterna condenación. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.